Que el Señor les bendiga un día más. Bienvenidos a su programa Reflexión en este martes 19 de octubre. Qué gusto poderles acompañar un día más, poder llegar a la intimidad de su hogar, a su trabajo, a su oficina, en el automóvil, donde quiera que usted nos sintonice. Para nosotros es una bendición el saber que ustedes están ahí en sintonía, así que les damos la bienvenida a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenidos, qué bueno poder compartir nuevamente estas cabinas de radio, Mari, y disfrutar siempre de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros al darnos este hermoso momento y queremos invitarles desde ya para que usted haga los preparativos. Siempre hay un momento especial dentro de la congregación de los justos y este día es martes donde también podemos alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Así es, así que desde ya le hacemos la cordial invitación, no falten por nada. El Señor sin duda va a tener una gran bendición para nuestras vidas, así que les esperamos este día 6:15 en el auditorio de Iglesia Elín San Miguel. Recordarles que está ubicado calle Ciudad Pacífica, 200 metros al poniente de Colonia Vía Montecarlo. Así que les esperamos, véngase con toda su familia. Y que la Biblia sigue diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Así que les esperamos a todos, gracias a los que ya están pendientes de su programa Reflexión, contentos de poderles acompañar y llevarles nuevamente el mensaje de esperanza, invitándole para que usted pueda reportar su sintonía. Ahí están las formas de comunicarse con nosotros. La primera de ellas es de que si usted nos sintoniza a través de Radio Restauración, en este momento Mari le brinda los números telefónicos. Amén, usted lo puede hacer a través del 75 54 71 53, ahí nos puede dejar su comentario y también recordarles que nos puede dejar su petición, también lo puede hacer a través del 79 40 42 95. Gracias por estar con nosotros, a los que nos sintonizan precisamente a través de Restauración. También queremos saludar a los que nos sintonizan a través de las plataformas en las redes sociales. Va nuestro más cordial saludo en la fanpage de Elín San Miguel como @ElínSanMiguelSB, en la fanpage de Restauración como @Restauración 1450 y en la fanpage de su servidor como Melvin López Elín. Gracias por disfrutar con nosotros, qué bueno contar con su sintonía. No olvide compartir esta transmisión porque también recuerde que estamos orando por las necesidades del pueblo de Dios y de esa manera, compartiendo la transmisión, también más personas son alcanzadas y disfrutamos de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. No olvide, también Mari, queremos estar dando lectura a cada uno de los comentarios y orar por esas necesidades del pueblo de Dios. Así es, por supuesto, así que le invitamos, amados hermanos, a que ustedes puedan dejarnos su comentario y también su petición. Siempre hay un espacio para poder orar por esas necesidades, así que le invito a que usted nos escriba, nos deje un nombre, un apellido y nos diga cuál es su necesidad para que juntos podamos pedirle al Señor por esa petición que usted ha estado presentándole a Él. Amén. Por aquellas personas que nos sintonizaron el día de ayer, a mitad del mensaje hubo un problema, posteriormente nos dieron la oportunidad de retomar, pero perdimos algunos comentarios. Sin embargo, queremos agradecerles, se subió nuevamente el video para que usted pueda disfrutar de todo el mensaje completo. Bien, vamos, dicho todo esto, vamos a dar cobertura al versículo para este día, gracias a usted que recién nos sintoniza en el martes 19 de octubre. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día, basado en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo número 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor siempre están atentos para ver lo que hacen los justos. Y dice acá, y atentos a sus oraciones. Es decir, nuevamente tenemos un versículo para este día donde Dios pone cuidado, total atención para con los suyos. Él escucha nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están puestos sobre nuestras vidas. Así como un padre, una madre de familia aquí en esta tierra, estamos siempre pendientes de nuestros hijos, siempre no los perdemos de vista, más cuando están pequeñitos, no los perdemos de vista, siempre estamos pendientes. Así que usted que
que está quizás delante del Señor, usted que es un hijo de Él, pues usted por supuesto que tiene la atención de su Padre Celestial. Él siempre está atento y lo importante también que Él siempre está escuchando nuestras oraciones, así como dice ese bello versículo, y es por esa razón que cada día nosotros le decimos, déjenos su comentario, déjenos su petición, porque sabemos que nuestro Dios nos ha dicho en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Él está atento a cada una de nuestras oraciones, de nuestras peticiones, siempre y cuando sean bajo la perfecta voluntad de Él. Hay personas que todavía no tienen el temor de Dios y preguntan, bueno, ¿y dónde está Dios entonces? Porque aquí dice el versículo que los ojos de Dios están puestos, ¿verdad? Atentos a sus oraciones. Y normalmente las personas dicen, no, pero es que yo no veo a Dios, ¿dónde está? Dice la Escritura también que la creación proclama las maravillas de nuestro Dios. Es decir, solo ve a su alrededor y usted va a ver que es la mano de Dios obrando a favor de todas y cada una de nuestras vidas. Y por eso eso ahora nos recuerda este versículo para este día, basado en el libro de los Salmos, capítulo número 34, versículo número 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que el Señor está atento para escuchar nuestra oración. Por eso le invitamos para que usted, si está atravesando alguna necesidad, queremos invitarle para que también se una, no solamente a este programa de reflexión, sino que tenemos 2 espacios de oración a través de Radio Restauración. A las 3 de la tarde, momentos de oración, y a las 9 de la noche, la oración familiar. Clama a mí, dice la Escritura, y yo te responderé. El Señor está presto para escuchar nuestro clamor. Gracias a la fanpage de Restauración le presentamos la frase para este día. No veas 1% de posibilidad. Ten 99% de fe. La importancia de tener fe, aún en las peores circunstancias, aún cuando las cosas no nos están yendo bien, debemos de tener el 99% de fe. Jesucristo lo dijo de esta manera: si su fe es como un granito, como un pequeño asuntito ahí de mostaza, si esa fe es la que tienen, podrán decir a los montes, monte, muévete de aquí para allá. Así es, ¿no? Y eso podemos verlo bastante hablando de cuando está una persona quizás internada en un hospital y dice, tiene el tanto por ciento de posibilidades de vida, es lo que el médico dice, y eso se escucha a menudo en los hospitales, pero qué bueno es cuando viene un cristiano y recibe quizás esa mala noticia de parte del médico, pero qué bueno es que nosotros podemos confiar en el Señor, y quizás ese 1% que el médico dice, esa es la posibilidad de vida, de poder recuperarse, de poder sanarse, qué bueno es que nosotros digamos, no, pero yo confío en el Señor, yo sé que el médico me está diciendo esta palabra, pero Dios es el que tiene la última palabra, y eso no solamente aplicado en el aspecto de enfermedades, sino también en todo aspecto de nuestra vida podemos aplicarlo, no importa que tenga la posibilidad quizás solo del 1% para poder lograr algo en la vida, porque también lo podemos aplicar en la vida cotidiana. Hay jovencitos y usted puede encontrar historias extraordinarias de jóvenes cómo se han superado, personas que lo han tenido todo y no han logrado nada, y personas que no han tenido quizás la dicha de poder gozar con todos los bienes, pero desde muy abajo se han levantado, quizás con el 1%, pero se han levantado y se han puesto en el 100%. Así que depende de cómo nosotros veamos la vida, porque hay personas que tienen todo, jóvenes que tienen todo en sus manos, que sus padres les dan todo y no lo valoran. Así que qué importante es que nosotros podamos ver siempre con los ojos espirituales, que nosotros podamos ser siempre aquellas personas que hagamos la diferencia, que noten que verdaderamente tenemos un Dios todopoderoso. Definitivamente, y hablando acerca del tener el 99% de fe, Mari, hay veces tenemos proyectos, tenemos sueños en la vida, y muchas veces esos sueños no se llevan a su fiel cumplimiento porque no mostramos fe. Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración, como ya lo hemos mencionado. Dios está dispuesto a hacer muchas cosas, pero es importante también tener fe
tener fe para que Dios, no es que la fe va a darle cobertura a lo que nosotros busquemos o tratemos de entender, no, sino que la fe mueve, como dice ese canto, la mano de Dios. Fe es lo que nos da la seguridad, aunque no lo podemos ver, pero en los ojos de la fe lo estamos viendo. Así es, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, así que al Señor le gusta que nosotros depositemos esa fe en Él, que siempre creamos con todo nuestro corazón, porque es que para Él no hay nada imposible. Él puede hacer maravillas, puede hacer cosas extraordinarias en cada una de nuestra vida, así que dependamos siempre del Señor, aunque quizás lo que estemos viviendo en este momento sea quizás muy difícil, a lo mejor sea todo lo contrario a la victoria, podrá decir usted, porque hay momentos que decimos, me siento en derrota, estoy pasando una angustia terrible y tantas cosas que pueden venir a nuestra vida, pero qué importante es que dependamos de Dios, porque todo aquello que está quizás yéndose hacia abajo y cada vez más abajo, pues en el nombre del Señor, si estamos tomados de su mano, el Señor nos va a ir levantando cada día. Solamente tengamos fe en el Señor, nunca perdamos esa fe, porque recuerde que eso es lo que a Él le agrada, que confiemos totalmente en Él, y cuando nosotros confiamos en Él, pues Él ve esa fe que tenemos en el corazón, y es ahí cuando Él nos ayuda. Y ahí es donde Dios toma control de todas las situaciones Amén. que están agobiando nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros, nos alegra mucho poderles acompañar. Gracias a todas las personas que están siempre en sintonía, disfrutando. Por ahí está Vero López de Flamenco diciéndonos, dejando ya sus comentarios algunos. Tenemos también en la fanpage de Lin San Miguel un par de comentarios, como los de mi hermana Dorian Aparicio, como los de mi hermana Teresa Martínez, Reini Guzmán, Edgar Alvarado. Posteriormente vamos a dar lectura a través de las diferentes fanpages o plataformas de las redes sociales. Posteriormente vamos a dar continuidad a esos comentarios. Antes de ello, queremos pedirle a Dios que Él sea el que hable a nuestras vidas, que Él sea el que nos permita poder dejar ese mensaje que cambia, que edifica y, por qué no decirlo, que alimenta nuestros corazones. Oremos entonces, pidámoselo al Señor, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este momento tan especial que tú nos concedes, poder dirigirnos, Señor, a esta bendición. Tu gracia, tu misericordia se mantienen latentes en nuestras vidas. Gracias por este precioso momento que tú nos das de poder ver la luz de un nuevo amanecer. Gracias por las personas que nos están viendo a través de las plataformas en las redes sociales. Gracias por cada uno de los comentarios que ya están dejando mis hermanos, amigos, personas afines a este programa. Suplicamos que tú tomes control, háblanos a través de tu bendita palabra, permítenos seguir desarrollando esta serie de Pablo, Dios mío, y sé tu propicio marcando nuestros corazones para el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya nosotros te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Bien, continuamos desarrollando la serie de Pablo, el evangelizador. Hemos llegado ya a varios segmentos dentro de este libro de los Hechos, capítulo número 21. El día de ayer finalizamos el capítulo número 21. Por cierto, no finalizó muy bien, es decir, que muchas personas se levantaron en contra de Pablo. Recuerde que él decidió llevar toda aquella información frente a las autoridades de la época. Entre las autoridades que estaban dentro del concilio en Jerusalén estaba Santiago, el hermano de Jesús, y también se le conoce como el nombre de Jacobo. También estaban otros personajes, mencionan los ancianos específicamente de dicha región, el cual le recomendaron a Pablo que entrase a esa sinagoga y junto con 4 personas más él se purificara. Al obedecer eso, tal vez no obligación, pero al obedecer, al dar seguimiento más bien a un paso de obediencia que Santiago les estaba diciendo, resulta interesante que eso generó problemas, conflictos dentro de aquella comunidad. Tanto generó conflictos que en ese momento resulta muy paradójico que por obedecer a las autoridades, Pablo en ese momento lo aprenden, lo quieren hasta matar, lo empujan.
Bueno, la Biblia es muy gráfica y eso es lo que terminamos diciendo ayer, que agarran a Pablo y empezaron a arrastrarlo hasta llevarlo frente a una autoridad. Y esa autoridad, al ver que Pablo tenía una ciudadanía romana, él dice que entró en cierto temor. Tanto entró en temor que él dijo, miren, este hombre no encuentro ningún problema, no encuentro ninguna acusación, hay que hacerlo todo legalmente. O sea, es decir, dejémoslo hablar, dejémoslo que él interceda, que él presente su autodefensa para poder dar continuidad a ese detalle que Pablo está mencionando. Ahora bien, aquí encontramos detalles interesantes. Digo, encontramos detalles interesantes porque eso es exactamente lo que estuvimos analizando en la última oportunidad. Ahora bien, en este momento nos encontramos ya para dar inicio el capítulo número 22. Al dar inicio el capítulo número 22, porque de eso es que quiero mostrarle, encontramos el tema número 34 de esta presente serie. Y el tema es defensa de Pablo. Ante aquel alboroto que se presentó en la ciudad de Jerusalén, y recuerde que Pablo no estaba buscando ningún problema, él simplemente obedeció también a las autoridades de Jerusalén. Ahora, quiero evaluar el tema número 34 hablando de la defensa de Pablo. ¿Cómo se va a defender Pablo? ¿Qué es lo que él dijo a la hora de poder dar seguimiento o continuidad a esa bendición de poder obedecer a las autoridades? Bien, teniendo en cuenta el tema, quiero leer específicamente lo que nos dice este pasaje de la Escritura. Hechos capítulo número 22, versículo número 1. Varones hermanos y padres, aquí está presentando ya la defensa. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, dice el versículo 2, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como ahora lo soy ustedes y todos vosotros. Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Bueno, vamos a ir por partes. Finalmente había caído prisionero, recuerde, de aquellos soldados romanos. Los de su nación pretendían matarlo. La gracia del Señor lo libró por medio de una persona que estaba ahí, es decir, que trataron de llegar a un común acuerdo, es decir, trataron de todas aquellas personas que querían matar a Pablo, trataron de apaciguar. Y a pesar de que Pablo fue golpeado, a pesar de que Pablo fue, voy a decirlo, injustamente juzgado, Pablo quiso aprovechar la última oportunidad de dirigirse a su amado pueblo, a los suyos. Por eso es que ahora en el versículo número 1 del capítulo 22, él dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Yo soy igual que ustedes. Él les está diciendo, soy judío, como dándoles a entender, yo soy parte de lo que ustedes hacían. Así como ustedes me están tratando, yo trataba a muchas personas. Él no quería desquitarse por lo sucedido. Pablo no tenía resentimientos. Pablo no había agarrado, como decimos en buen salvadoreño, llave contra aquellas personas. No. Él pidió permiso para dirigirse al populacho, a aquellas personas que estaban presentando su autodefensa y comenzando a hablar. Resulta que en la lengua del pueblo, él inicia su defensa. Él estaba hablando el lenguaje de ellos. Eso nos hace entrever que Pablo manejaba muchos idiomas. Esta defensa no era una alegación sobre lo que él hacía en Jerusalén, sino un relato de lo que había ocurrido en su vida. Y está empezando el relato a partir del versículo 6. En realidad, antes de evaluar estos versículos, si un cristiano es lo que es y hace lo que hace, es tan solo por lo que Cristo ha hecho
en nuestra vida. No se trata entonces porque uno llega a tener autocontrol en la vida. No. Se trata de que Cristo ha obrado a favor de cada uno de sus hijos. Toda explicación por la actuación de un cristiano debe buscarse en su experiencia con Cristo. Por eso es que es importante que cada una de las personas tengan su propia experiencia personal. La defensa que Pablo va a poner, y este es el punto, es en cuanto a su vida pasada. Lo que cambió de Pablo, quién lo cambió y por qué lo cambió. Y por qué ahora resulta que él habla como él habla. Y cómo es que ahora él predica a Jesucristo como el único camino de salvación. Entonces note, Pablo inicia su relato remontándose a los días cuando él era semejante a los que le acusaban. Él dijo, versículo número 3, yo de cierto soy judío. Oiga, qué interesante. Instruido, les está diciendo, a los pies de Gamaliel. Pablo no está mintiendo. Todo lo que está diciendo es verdad. Y el escritor sagrado, Lucas, ya lo ha mencionado. Yo de cierto soy judío, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros. Si Pablo había abrazado la fe del evangelio, no era porque fuera un ignorante del judaísmo. No. Por el contrario, era una de las razones más instruidas, la que había gozado de la guianza de los maestros más respetables de la ley. Lo que Pablo les está diciendo en su defensa es que él tenía toda la capacidad y les estaba mostrando con hechos, con palabras y hasta con nombres de que él era un judío al igual que todos los que querían matarle. Cualquiera que pensara que Pablo era un profano que ignoraba la palabra de Dios estaba muy equivocado. Lo que les está diciendo es, miren, si yo me crié a los pies de Gamaliel, uno de los mejores eruditos que enseñan la ley de Moisés, yo tengo la ley, yo estudié todo eso. Hoy día, ¿y por qué lo llevo a mención? Porque hoy día hay muchas personas que también piensan que los cristianos no somos más que personas ignorantes, que no saben hablar, que no tienen alguna formación religiosa y que por lo tanto fueron personas que se llevarían una enorme sorpresa. Eso es lo que está causando. Muchas personas que no tienen el temor de Dios piensan que los hijos de Dios no tenemos, ¿qué le digo?, una preparación. Y no estoy hablando preparación en cuanto a quemarnos las pestañas estudiando grandes carreras universitarias. Algunos lo hemos hecho, otros no tuvieron ese privilegio, pero no le hablo del intelecto material, le hablo del intelecto espiritual, de que el Espíritu Santo es el que capacita, de lo que el Espíritu Santo hace a través de las personas. Aquellas personas ignoraban que Pablo no solamente era judío, sino que tenía la capacidad y sabía leer muy bien la ley. Tenía una formación religiosa, la cual, esa es la primera defensa, porque lo que le achacaban ellos es de que Pablo no amaba la ley, que no cumplía la ley. Y por eso ahora, en su primer defensa, lo que él le dice, no hombre, si es que yo conozco muy bien la ley, si yo le he aplicado, yo he sido circuncidado, yo he estado ahí. Y les está mostrando con quién él se formó. Y resulta que tales personas, aquellas personas que se llevarían una enorme sorpresa si conocieran los antecedentes de muchos creyentes, se darían cuenta que Dios transforma, que Dios obra, pero que también Dios respalda. Que al igual que Pablo, no fueron o no somos ignorantes. No, los cristianos no somos ignorantes y tampoco nos hacemos los ignorantes. Dejamos que Dios pelee por nosotros. Dejamos que Dios obre a favor de nuestras vidas. Lo que a ellos los condujo a un cambio
fue una cosa muy diferente. Y por eso a Pablo, ahora en los primeros 3 versículos, lo que está diciendo es una presentación de dónde él viene, de cuál era el testimonio, de la fe que él hablaba. Esa era una manera venerable, honorable de Pablo de dirigirse a ellos, tratándolos como hermanos. Oigan, familia, les está diciendo. Al hablar en hebreo y en arameo, capturó el silencio, dice, y capturó la atención de toda aquella gente. Porque lo que esperaban era que Pablo titubease. Lo que esperaban es que Pablo no pudiese hablar. Y resulta que Pablo está manejando bien el lenguaje de aquella ciudad. A la gente le gusta que se le hable en una forma clara, en una forma donde ellos puedan entendernos, donde ellos puedan comprender lo que uno les está diciendo. Sea claro. Hago un paréntesis acá, porque recuerde que estoy hablando de la defensa de Pablo, pero déjeme darle un paréntesis. Sea claro en sus pensamientos, póngale sentido, póngale sabor a sus palabras. Dice el versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Por eso es que el escritor Lucas siempre lo llamaba Pablo o Saulo de Tarso, porque él era de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, decía, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, dice, como hoy lo soy todos vosotros. Lo que Pablo está diciendo, así como ustedes se comportan celosamente que no estoy cumpliendo la ley de Moisés, quiero decirle que yo soy celoso de Dios. Yo hablo la verdad. Las credenciales de Pablo le conectaban con un gran pueblo. Todo aquel pueblo cayó y empezaron a oír a Pablo. Mire la introducción de la defensa de Pablo. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, dice, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Oiga, aquí me llama mucho la atención porque aquí le acabo de citar Hechos capítulo 5 versículo 34. Lucas manejaba muy bien los tiempos de Pablo, porque esta vez ya es la segunda y hasta tercera vez que mencionan a Gamaliel, su pasado. Ese pasado lo perseguía y ahora viene y presenta el versículo número 4. En su segunda ya presenta la defensa. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Él les está diciendo, yo he perseguido a cristianos. Yo perseguía este camino hasta llevarlos a la muerte, prendiendo, entregando en cárceles a hombres y mujeres. Aquí les cito ya, Hechos capítulo 22, versículo 4. Yo decía Pablo, yo concientizaba, era celoso, era tan celoso que a los cristianos concientizaba las muertes de ellos. El término camino era como que se conocía a los primeros judeocristianos. En Antioquía fue donde se les llamó cristianos por primera vez. Recuerde esa frase. De ahí Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Recuerde eso, que ya lo analizamos, pero quiero recapitular esto para la defensa de Pablo. Ahí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas, y fue ahí en Antioquía donde por primera vez, dice la escritura, se les llamó cristianos. Pero ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está enumerando sus crímenes en su defensa. Eso es lo que está haciendo en el versículo 4 y 5 de Hechos capítulo 22. Lo que está haciendo es decirles, miren, hagamos la lista. Enumeremos los crímenes pasados que yo hice. Número 1, perseguía. 2, arrastraba. 3, metía a la cárcel a los cristianos. Antes me sentía orgulloso de todo ese mal que yo realizaba. Ahora se los cuento. Estas acciones avergonzado. Pero es su testimonio. Pablo está contando su testimonio. Pablo no está mintiendo. Pablo está hablando la realidad en su defensa. No le está añadiendo, no le está quitando. Lo fue antes, lo que es ahora y lo que está haciendo. El sumo sacerdote me es testigo, les dice, versículo 5.
y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Oigan, me llama mucho la atención, porque Pablo puso por testigo suyo al sumo sacerdote Ananías, que ejerció su puesto en el año 48 al 59, y que por cierto también fue testigo al Sanedrín judío. Demostraba que podía sustentar con pruebas, con referencias de testimonio, con nombres propios. Fue conocido por muchas autoridades judías y fue autorizado a arrestar a los cristianos, a castigarlos y aún, dice, hasta la muerte. Su testimonio estaba respaldado por el testimonio de otros. Su conversión hablaba en su defensa. Pero aconteció, él dice, pero que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, dice. Esta es la segunda vez, recuerde, que Pablo está compartiendo su testimonio de su dramática conversión. Allá por el año 37 después de Cristo, lógicamente, recordó que era como a mediodía, cuando fue rodeado por mucha luz del cielo. Y eso lo encontramos en el capítulo 18. Y era al llegar a Damasco, aquella luz me dejó ciego con un propósito, dice él, para que luego recibiera la vista y encajara, dice él, en el propósito de Dios. Aquí cito Hechos capítulo 22, versículo número 6. Cuando la luz de Jesucristo se revela al pecador, éste se tiene que rendir. Cuando la luz de Cristo llega a nuestras vidas, nos cambia. Por eso es que Él va a escribir más adelante: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante Dios hace cosas nuevas. No se queda haciendo lo mismo. Antes yo prendía a los cristianos, antes yo los mataba, antes yo concientizaba la muerte de ellos. Eso era antes. Ahí en Damasco fui visitado por un judío piadoso llamado Ananías, y este oró y recibió la vista que había perdido por causa de la luz más resplandeciente que el mediodía. Y ahora mire qué interesante. Y luego, dice Pablo, me bautizó con el poder de su Santo Espíritu. Pablo, y esto es lo que quiero destacar en esta defensa, otro de los elementos, porque ya destaqué dos. Pablo tenía una sola versión de su testimonio. Las 3 veces que compartió su testimonio siempre fue la misma. Muchos y muchas dan versiones diferentes de sus testimonios. Y un día cuentan esto, y que una vez una bomba les iba a explotar, y que todo eso, y hay personas que dicen: es que mire, yo no tengo un testimonio como aquella persona, yo siento que Dios no me ha transformado. Mire, esto es individual. Dios transforma al más vil pecador. A unos los transforma de una manera, a otros los transforma de otra. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en nuestro testimonio no hay por qué inventar, no hay por qué mentir, no hay por qué hacer alarde de esto y de lo otro. No. Se trata de que contemos exactamente cómo llegamos al camino de Dios. Algo no fue quizás tan sencillo. Estaban quizás enfermos, estaban muertos en sus delitos y pecados. Una persona les dijo: mire, yo quiero orar por usted. Le dio un tratado en un parque, y ahí en ese parque recibió a Cristo. Otros no, éramos quizás personas maduras, religiosas, aunque nacimos en un hogar cristiano, pero hasta que la flecha de Cristo llegara a nuestra vida, es que entendimos que el amor de Dios puede transformar al más vil pecador. Entonces, no inventemos. Pablo experimentó, dice la Escritura, un éxtasis. El Señor Jesucristo le ordenó salir de aquella ciudad, porque su testimonio en ese momento llegamos a un detalle, y es de que siempre que Pablo contaba estos hechos, es decir, lo que su testimonio siempre era, voy a decirlo, contaba lo mismo.
Ahora evaluemos los siguientes versículos. En estos versículos del 6 al 10 encontramos este relato no solamente de la conversión de Saulo. Si él había tenido un giro tan dramático en su vida, así como lo está contando, era porque el Señor mismo le mostró que estaba dando coces contra el aguijón. Estoy citando literalmente las palabras del libro de los Hechos. De esa manera no se puede ir a ninguna parte. La misma situación ha acontecido a millares de cristianos que en determinado momento de su vida han sido alcanzados por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, para llegar a comprender que no podemos vivir en desobediencia a la palabra del Todopoderoso. Y podemos tener muy arraigado el pecado. Y podemos saber que la paga del pecado es muerte. Pero si esa luz no ilumina nuestro camino, lo que vamos a tener es, en el mejor de los casos, religión. Pero el Evangelio no es religión. Pablo cayó rendido ante Dios y no pudo más que pronunciar: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré?, decía él. En esa defensa está destacando lo que a él le había transformado. Oigan, ¿y a ustedes han sido transformados? Sí, usted que me escucha, usted que me está viendo a través de la red social o que me está escuchando a través de la radio, ¿y usted ha sido transformado? ¿Usted ha sido cambiado por el poder de Cristo Jesús? Porque ahí está la clave. Él le dijo: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Fue ahí donde su vida adquirió un nuevo destino. De ahí en adelante abandonó el judaísmo, y no porque fuera indocto de esos asuntos, sino porque la experiencia de encontrarse con Cristo era superior a todas las tradiciones religiosas que como hombre él podía guardar. Oiga, qué interesante. Gran parte del enojo de los judíos se debía al hecho de que Pablo había extendido las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Eso era el enojo. Esto, desde el punto de vista para los judíos, era totalmente inaceptable. Sin embargo, recuerde, Pablo testifica que el mismo Dios que lo había separado del judaísmo era el que lo había enviado a los gentiles. Que no se trataba de un capricho de él de ir y llevar el evangelio a aquellos gentiles, como decían algunos de los judaizantes, que eran personas que no merecían el amor de Dios. ¿Quién dice? Eso es lo que está generando todo este gran alboroto, todo este gran conflicto para las personas. El mismo ser humano no ha cambiado. Miles de años después seguimos cometiendo los mismos errores. Unos se siguen atacando entre ellos, otros se siguen despedazándose entre las redes sociales, y resulta que ambos son creyentes, y resulta que ambos son conocedores del amor de Dios, pero en la práctica lo que menos muestran es el amor de Dios. Aquel Pablo está diciendo: yo fui enviado a los gentiles por orden de Dios, no fue por un capricho, no es porque, no, es que a mí se me antojó ir. No, decía Pablo, era el mismo Dios que me transformó, es el que me llamó, me eligió, me capacitó y me envió a los gentiles para llevarles el mensaje del evangelio. Oiga, qué tremendo. Este sometimiento a la voluntad de Dios es el que no puede ser comprendido por el mundo. Es el que el mundo nunca lo va a comprender. ¿Y por qué? Porque no tienen lo que nosotros tenemos. ¿Y qué tenemos nosotros? A Cristo Jesús como el único camino de salvación. Aunque el mundo no lo entienda, recuerde algo: tarde o temprano Dios tiene un trato con las personas. Ante esa revelación, las razones humanas salen sobrando, pues es más la voluntad de Dios que todos los pensamientos del hombre. El hombre puede decir: no, es que yo hago esto, yo hago lo otro, y aquí ya van a ver, esta es la voluntad de Dios. Y tal vez no es la voluntad de Dios, sino que lo que son los pensamientos de ellos. Y Pablo aclara en su defensa: es que, señores,
yo fui enviado, soy enviado a los gentiles. Yo fui comisionado de parte de Dios a llevar el mensaje del evangelio a todas y cada una de esas personas. Él estuvo presente y dice, y todavía más, él añade dentro de este segmento, él estuvo presente y de acuerdo a la muerte del mártir Esteban, dice el versículo, recuerde que eso está en Hechos capítulo 7, versículo 58, pero aquí en su autodefensa lo vuelve a mencionar. Se nos informa de otro detalle: y guardaba las ropas de los que mataban, decía él. Primero, las ropas de Esteban la pusieron a los pies del joven Saulo. Recuerde que eso lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 7. Era el mensaje del martirio, y ese testimonio lo recuerda Lucas. Segundo, Saulo fue encargado de guardar las ropas de los verdugos de Esteban. Era el mensaje de la Inquisición. Dos testimonios señalados para Saulo de Tarso. Años después, Pablo no podía olvidarse de que fue culpable por asociación de muerte de Esteban. Pero aún así, siendo tan malo, habiendo concientizado cantidad de muertes, él dijo: ve, Dios me eligió y me dijo: ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. Aquí cito Hechos capítulo 22, versículo 21. El propósito de Jesucristo para él estaba establecido desde el principio de su conversión. Tuvo oídos para la voz del Señor Jesucristo. Dios tiene propósitos desde el momento que Él te alcanzó. Dios tiene grandes planes desde el momento que Él te flechó con la vida eterna, con la vida abundante. Dice que en ese momento Pablo termina de dar su discurso y dice que el pueblo se exaltó y pedían su muerte, según el versículo 25, recuerde eso, como muestras de rechazo. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Hechos capítulo 22, versículo número 25 nos declara: cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba ahí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? O sea que la defensa de Pablo no le sirvió para aquellas personas que estaban enfurecidas. Pablo fue sometido al tormentoso flagelo romano. Entonces reclamó ante aquel centurión su ciudadanía romana, no para escaparse del martirio, sino para cumplir con su misión de alcanzar a más personas con el testimonio del evangelio, y se amparó bajo los derechos de la ley romana. Y la ley romana la conocía muy bien Pablo y conocía sus derechos constitucionales. Debemos educarnos, ese es el punto, para conocer nuestros derechos como ciudadanos. Hasta en esto, en esa defensa de Pablo, podemos entrever que Pablo se preparaba. Pablo tenía acercamiento aún con las leyes. Hay quienes dicen: no, es que los cristianos solamente deben estar encerrados 2 horas, 2 horas, 4 horas a la semana, y ahí está su cristianismo, ahí quédense, no salgan de ahí. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Pero cuando necesitan que vayamos ahí a orar por sus familiares, para orar por la nación, ahí sí nos buscan. Ahí sí resulta que necesitan de los cristianos. Mientras tanto, no quieren que el cristiano esté diciendo lo que es bueno y lo que es malo, o conforme a la palabra de Dios. El centurión estaba de acuerdo con Pablo y reconoció que él mismo, como centurión, tuvo que comprar a buen precio su ciudadanía romana. Pero Pablo le recalcó que él nació ciudadano romano. Hechos capítulo 22, versículo 28. Casi finalizo. Lo cual en aquella época era una gran honra. Roma en aquel entonces era como la potencia, como Estados Unidos de América, o cualquiera de las otras potencias mundiales que se levantan. Ante esa afirmación, sus atormentadores, lo que lo acusaban, lo dejaron tranquilo. Y el mismo centurión estuvo nervioso
por haberlo atado, porque un ciudadano romano no puede ser azotado sin ni tan siquiera evaluar la situación. Cuando alguien sabe que la persona sabe, el trato tiene que cambiar. Termino por cuestión de tiempo. Pablo tuvo la oportunidad de testificar ante todo aquel gentío y dejar saber que era un hombre educado, urbano y un ciudadano romano. Las personas tienen que ver que nosotros somos personas cristianos de nombre y de práctica, que nosotros tenemos el amor de Dios, pero también lo vivimos porque está en nuestro corazón. Para alguien que no ha conocido a Cristo, es muy difícil comprender por qué una persona cambia de pensamiento y de vida cuando se encuentra con el Señor. Pero esto no debe ser para nosotros un obstáculo que nos impida seguir a Cristo. Solo Él puede ofrecernos una vida nueva y una vida llena de esperanza. Por eso quiero cerrar con 3 aplicaciones. La primera de ellas es: si usted no le ha entregado su vida a Cristo, no, hombre, entréguele su corazón a Cristo. Esto es lo mejor que a usted le puede ocurrir en esta vida. Y solo hay una vida. Segundo, siempre debemos estar preparados para poder compartir la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Para que las personas vean en nosotros que en verdad Dios nos ha transformado y que éramos antes personas que no teníamos el temor de Dios, pero cuando la luz de Cristo llega, ilumina nuestro corazón, somos las personas más dichosas sobre este planeta Tierra. Y la tercera aplicación es que Pablo apeló a su ciudadanía romana. No era porque él no quería dejar de recibir aquellos azotes, sino porque Pablo sabía que él seguía siendo un instrumento útil en las manos de Dios. Y de aquí en adelante no se pierde ese estudio y usted verá cuántas personas Pablo seguirá alcanzando para Cristo Jesús. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este hermoso momento de poder compartir tu verdad. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este momento tan especial. Ayúdanos en esta reflexión, en esta temática que hemos desarrollado, a poder, Señor, entender que debemos estar preparados, no solamente para decir que somos cristianos, sino para vivirlo, en que en verdad tú nos has transformado y nos has hecho acreedores de tu verdad. Reconocemos muy bien que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le reciben, a los que creen en tu nombre, tú les das potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Dios mío, gracias te damos. A ti sea toda la gloria, todo el honor, la alabanza es solo para ti. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de Dios. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Vamos a dar lectura a los diferentes comentarios de las personas que se han añadido, han pedido peticiones de oración, pero sobre todas las cosas, qué bueno es saber que la gracia y la misericordia de Dios están sobre nuestras vidas. Así es, amén. Aquí tenemos ya comentarios en la fanpage de Linza Miguel y tenemos a mi hermana Teresa Martínez y nos dice: Dios bendiga, hermano, gracias a Dios por amanecer un día más con bien, dice. Linda alabanza y listos para oír la palabra de Dios. Amén, hermana, así sea. Así es, el Señor es bueno y siempre está dando su palabra. Mi hermana Reina Guzmán nos dice: Dios les bendiga siempre, saludos. Amén, hermana Reina Guzmán, bendiciones también para usted. Saludos a usted, a toda su familia. Mi hermano Edgar Alvarado nos escribe: Dios me los bendiga, hermano, gracias a Dios por permitirnos otros días más junto con ustedes. Bendiciones y saludos. Amén, hermano Amén. Edgar, gracias por sus preciosas palabras. Mi hermano Josué Arevalo nos envía un emoji. Bendiciones, hermano Josué. Y mi hermana Daisy Cruz nos dice: Dios bendiga, hermanos, sus vidas. Las gracias y las gracias, dice, de Dios les acompañe en todo tiempo. Amén, hermana, Amén. Así sea en el nombre del Señor. Mi hermano Edgar Alvarado también nos envía unos emoji. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que siempre nos están dejando sus comentarios. Amén, qué bendición contar con cada uno de ustedes y no dudamos que la gracia y la misericordia de Dios
están sobre cada una de nuestras vidas, y así como está con nosotros en esta cabina de radio, Dios está también con ustedes en su lugar de trabajo, en su casita, haciendo las labores. Qué bueno, gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Vamos a la fanpage de su servidor, ahí en pantalla, Vero López de Flamenco. Bendiciones, familia. Saludos, Sandrita, gracias por acompañarnos. Qué bueno poder contar con cada uno de ustedes. Realmente Dios nos concede este hermoso privilegio para poder llevarle siempre ese mensaje de esperanza. Mi hermana también, María Sol, nos dice: buenos días, que Dios continúe bendiciendo y guardando sus vidas, mis amados hermanos en Cristo. Amén. Saludos, mi hermana María Sol. Qué bueno poder disfrutar con su compañía. Gracias por ese comentario. No dudamos que Dios es el que está con nosotros y que su vara y su cayado nos infunden aliento aún en medio de las dificultades. Mi hermana Julia Ruano también nos escribe y nos dice: buenos días, Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Julia Ruano, gracias por acompañarnos. Qué bueno contar con ustedes, que la gracia y la misericordia de Dios estén sobre sus vidas también, son parte de nuestras oraciones. También mi hermana Rosa Mendoza nos comparte un emoji. Bendiciones, gracias mi hermana Rosa por estar con nosotros disfrutando de esta bendición, y que la gracia y la misericordia de Dios estén sobre cada una de nuestras vidas. Tenemos también más comentarios en este momento. Amén. En la fanpage de Restauración nos dice mi hermana Elena Pineda: buenos días, amados hermanos, que Dios les dé un hermoso y bendecido día. Amén, hermana, igualmente para usted y a cada uno de ustedes que nos sintonizan. También mi hermana Deni Piscoya Martínez nos dice amén, amén, hermana, bendiciones. Mi hermano Josué Montano también nos escribe y nos dice: Dios les bendiga, hermanos, les saludo nuevamente desde San Salvador. Edificante, dice, el mensaje de la palabra de Dios. Amén, hermano, gloria a Dios. Hermano Josué Montano, bendiciones para usted y su familia. Gracias por dejarnos su comentario. A cada uno de ustedes, gracias, porque esas palabras nos impulsan, nos alientan a seguir adelante. Amén. Gracias, amados hermanos, los que también nos sintonizan a través de nuestro canal en YouTube. Va nuestro más cordial saludo, esperando que también ustedes también se pueden reportar, y con gusto damos lectura a cada uno de esos comentarios. En la red social de Twitter también les apreciamos en Cristo Jesús y deseamos de todo nuestro corazón que Dios esté obrando a favor de cada una de sus vidas. Bien, el tiempo se nos avanza. ¿Le parece si le pedimos al Señor y ponemos delante de Dios cada una de esas peticiones, donde no dudamos que Dios es el que puede obrar a favor de cada una de nuestras necesidades? Amén. Así que vamos a hacer la oración, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que obre a favor de nuestras vidas. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este hermoso momento de poder compartir tu palabra. Esa palabra que cambia, transforma, orienta, capacita, liberta. Gracias, Dios mío, por hacerlo a través de este programa. Ahora suplicamos, Señor, toma control de las diferentes peticiones, necesidades por las cuales tus hijos, tu pueblo está atravesando. Reconocemos que toda buena dádiva, todo don perfecto provienen de ti, y por eso ahora suplicamos por cada una de estas peticiones, Dios mío. Sí, Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y una vez más nos das esa oportunidad, este privilegio de depositar a cada uno de nuestros hermanos sus peticiones en tus manos, Señor. Seguimos, Señor, pidiéndote por la vida de mi hermana Stephanie y Saraí Mejía, Padre. Seas tú obrando a favor de ellas, Señor, dándoles la sanidad que ellas necesitan, Padre Celestial. En el hueco de tu mano están, Señor. Te pido también por Priscila Moreira, Padre eterno, sé tú obrando, quitando todos esos cálculos en sus riñones, Señor. Ese hígado graso también, sánalo en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Obra ese milagro en la vida de Priscila Moreira, Señor, ten misericordia de ella, ayúdale, Señor, mira esos dolores a causa de esos cálculos, Señor, a causa de esas enfermedades, sánale con tu gran poder, Señor, quita toda dolencia en su vida. Te pido también, Señor Jesucristo, por Xiomara Reyes y toda la familia, Señor Contreras, hasta ahí el Avillal, Señor, donde se encuentra esta familia, te pido por su cobertura, que tu sangre bendita, Señor, cubra a cada uno de los integrantes de esta familia, Señor Jesús. Te pido por mi hermana Magdalena Contreras,
Te pido por Alex, por Nansuri Reyes, Señor, por Naomi Reyes, ten misericordia de cada uno de ellos, bendice sus vidas, Señor Jesucristo. En el hueco de tus manos están, Señor, provéeles todo lo necesario y dale siempre de la protección que ellos necesitan, Señor. También te pido, Padre, por la vida de Edgar Valle, seguimos pidiéndote, Señor, por esta vida, sé tú sanando completamente todos esos golpes, Señor, a causa de ese accidente, sé tú curándolos, Padre Celestial. Te pido también por Esther, Señor Alvarado, sigue fortaleciendo esta vida, Señor, por Julita de Romano, Señor, que también está grave de salud, ten misericordia de esta vida, Señor. También por la vida de Xiomara Álvarez, Señor Jesús, sé también sanando esta vida, Señor, con tu gran poder, Señor Jesús. Para ti no hay nada imposible, tú puedes obrar, Señor. En la abuelita de mi hermana Sonia de Gracia también, sana esa vida, Padre, sana esa ancianita, donde quiera que ella se encuentre, obra, Señor, ese milagro que necesita, Padre. Te pido por Guillermo Tolosa, convierte esta vida, Señor, revélate a él, Padre Celestial, libértale de todas las cadenas que el enemigo pueda tener atadas a esta vida, Señor, y dale la vida eterna, Señor Jesús. Te lo pedimos, te lo suplicamos, oh Rey. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por habernos permitido este día realizar este programa, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos, por habernos acompañado en esta preciosa transmisión. Recuerde que el día de mañana continuamos esta edición, una nueva edición de su programa Reflexión. Que el Señor les bendiga.